Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Destaca Raúl espíritu de unidad que primó en la quinta cumbre CARICOM Cuba. Abogan mandatarios caribeños por fortalecer la integración regional y la cooperación sur-sur. Denuncia de New York Times, alimentación forzosa de presos en la ilegal cárcel de Guantánamo. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, clausuró hoy en La Habana la quinta cumbre CARICOM Cuba y calificó la jornada como histórica. Los participantes aprobaron por consenso una declaración final contentiva de 27 puntos en los que sobresalen la voluntad de integración y el fortalecimiento de la cooperación regional. Los líderes del CARICOM destacaron en la quinta cumbre, celebrada este lunes, como habíamos dicho aquí en La Habana, la cooperación de Cuba con los pueblos del Caribe, fundamentalmente en los sectores de la salud y la educación. En la clausura intervino el presidente pro tempore de CARICOM, quien hizo pública la voluntad de los países de la región para que Cuba participe en la próxima cumbre de las Américas. Ahora me honro en ceder la palabra al honorable Gastón Alfonso Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda y presidente de la comunidad de origen, para el resumen de esta cumbre. Thank you very much, Mr. Gracias, señor presidente. Esta cumbre ha sido muy exitosa para la comunidad del Caribe y Cuba. Quiero agradecer al presidente Castro y al gobierno y al pueblo de Cuba por crear un clima que garantizara el progreso en nuestros debates en esta reunión. De hecho, como dijo el propio presidente, la cooperación que hemos desarrollado entre nosotros ha producido éxitos innegables y esta cumbre no es una excepción. Un símbolo perdurable de nuestra continua solidaridad es uno de los resultados de esta reunión de hoy, la aceptación de la proposición hecha por los embajadores del CARICOM en La Habana de erigir un monumento para los héroes del CARICOM. También tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre la necesidad de poner fin al injusto bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba impuesto por Estados Unidos. También hablamos de la posición inequívoca del CARICOM a favor de que Cuba asista a la próxima cumbre de las Américas en condición de igualdad y sin condicionalidades. Aceptamos la contribución de Cuba al desarrollo de nuestros recursos humanos. Elogiamos esto. Los médicos y graduados universitarios que han vuelto a nuestros países han sido resultado de esta gran generosidad. Necesitamos continuar promoviendo
acciones con un impacto social, iniciativas que tengan un impacto en la vida de nuestros pueblos, así como la importancia de poner en práctica proyectos que desarrollen los vínculos que nos permitan desarrollar nuestras relaciones económicas y comerciales. También abre nuevas avenidas para la cooperación como el turismo. Las relaciones de comercio e inversiones se aumentarán. Hemos discutido la necesidad de una mayor participación en los mercados de nuestros pueblos, la lucha de Cuba contra el virus del ébola en África y la asistencia para los preparativos aquí en el Caribe en caso de que llegase la enfermedad fue reconocida por los miembros del CARICOM como un espíritu de humanidad y solidaridad que Cuba ha mostrado siempre a muchas personas en todo el mundo. En nombre de las delegaciones del CARICOM, deseo expresar nuestro más profundo agradecimiento por la generosa hospitalidad que se nos ha brindado por parte del pueblo y el gobierno de Cuba. Es un testimonio más del espíritu fraternal que rige entre Cuba y CARICOM. Muchas gracias, señor presidente. Después de un día de trabajo intenso, el presidente cubano agradeció las intervenciones de los dignatarios y resaltó el espíritu de unidad de la cita. Después de aprobar por consenso la declaración final de la quinta cumbre CARICOM-Cuba, deseo agradecer la asistencia de todos ustedes y la participación en este histórico evento. Esta jornada ha sido intensa y muy fructífera porque ha servido para estrechar aún más nuestra unidad y para reforzar nuestro compromiso de continuar trabajando juntos incansablemente por el desarrollo, la prosperidad y la integración de este Caribe nuestro y de América Latina. Declaro clausurada la quinta cumbre CARICOM-Cuba. Muchas gracias. La Declaración de La Habana recoge los propósitos de incrementar la cooperación sur-sur, la búsqueda de estrategias comunes para enfrentar el cambio climático y otros desafíos comunes a los estados insulares, así como la concreción de proyectos económicos y sociales que impacten en una mejoría de vida para los habitantes del Caribe. La sexta cumbre CARICOM-Cuba tendrá lugar el 8 de diciembre de 2017 en Antigua y Barbuda. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los mandatarios que asistieron a la quinta cumbre del CARICOM coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos comerciales y de intercambio entre los países de la región con el propósito de avanzar y desarrollarse. Por lo tanto, esta es una ocasión para reafirmar nuestra solidaridad entre nosotros y para consolidar las formas existentes de cooperación, para redefinirlas y para expandirlas. Destacaron la ayuda que Cuba ofrece al proceso de integración y valoraron de excelente la colaboración de la mayor de las Antillas en sectores como la salud, la educación y el deporte, entre otros. Nos parece que esta colaboración es muy positiva y en Jamaica tenemos a muchos médicos que se han formado en Cuba y que están dando un aporte valioso en el sector de la salud de nuestro país. La primera ministra de Jamaica, Portia Simpson, destacó la importancia que tiene para su pueblo la Escuela Regional de Artes, que con el apoyo de Cuba comenzará a funcionar en su país. Tenemos muchísimos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se beneficiarían de una escuela de este tipo. Y sería una escuela que haría muchísimo más de lo que hace actualmente la escuela Ed Nomanley. Por su parte, el primer ministro de Guyana agradeció también el apoyo de Cuba para la creación de un centro de atención a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
Debemos resaltar la enorme contribución que Cuba ha hecho al desarrollo de la sociedad caribeña, especialmente en el contexto actual en el que la ciencia y la tecnología desempeñan un papel fundamental, pero Cuba ha hecho énfasis en el desarrollo de los recursos humanos, que son indiscutiblemente un aspecto muy importante del desarrollo de la sociedad en general. En esta quinta cumbre del CARICOM se trazaron nuevos proyectos de integración para un mayor desarrollo de los pueblos del Caribe. Desde el Palacio de la Revolución, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La voluntad de fortalecer la integración caribeña y profundizar las relaciones de amistad y cooperación se puso de manifiesto en los discursos que marcaron los debates de esta quinta cumbre CARICOM-Cuba. Luego de dar la bienvenida oficial a los líderes caribeños, Raúl dejó instalada la cumbre, donde subrayó que nuestros pueblos enfrentan retos comunes, solo superables a través de la integración. La exitosa trayectoria de CARICOM, la participación de todos sus estados miembros y de Cuba en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, y en la Asociación de Estados del Caribe, así como la membresía de algunos de nosotros en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, TCP, y a Petrocaribe, han contribuido al avance de la integración regional y debemos continuar impulsando su consolidación. Más adelante, el presidente cubano señaló que la comunidad del Caribe tiene tres características fundamentales: la independencia, la valentía y la acción concertada. También abogó por la acción unida para enfrentar los cambios climáticos y la continuidad del apoyo a la reconstrucción de Haití. Y sobre todo, en la manera de avanzar con pasos cada vez más sólidos hacia la imprescindible integración política, económica y social de América Latina y el Caribe. Tenemos ese deber impostergable con nuestros pueblos. En la apertura de la quinta cumbre CARICOM-Cuba, igualmente hablaron el secretario general de esa organización integracionista, Irwin LaRocque, y el primer ministro de Antigua y Barbuda y presidente pro tempore de CARICOM, Gastón Alfonso Brown. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales, la emisión estelar del noticiero de televisión retransmitirá de forma íntegra la ceremonia de inauguración de la quinta cumbre CARICOM-Cuba que se realizó hoy en La Habana. Y amplia repercusión en medios internacionales de prensa ha tenido la celebración en La Habana de la quinta cumbre CARICOM-Cuba que concluyó esta tarde aquí en La Habana. Entre los momentos más sobresalientes de la quinta cumbre CARICOM-Cuba, los medios internacionales de prensa destacan de la jornada inaugural el llamado de Raúl a fortalecer la integración con los hermanos del Caribe. La multinacional Telesur transmitió en vivo el discurso del presidente cubano y en su página web publicó varios artículos en los que se resalta el proyecto de puesta en marcha de la Escuela Regional de Arte en Jamaica, el Centro de Estimulación de Desarrollo de Niños y Jóvenes con características especiales, con sede en Guyana, y el reconocimiento que mandatarios caribeños hicieron a Cuba por prestar asistencia humanitaria en el África Occidental contra la epidemia del ébola. El diario La Jornada de México hizo una reseña del significado de la cumbre y destacó la oratoria del primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, referida a poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Por su parte, el Telégrafo de Ecuador hizo énfasis en el discurso del general de ejército Raúl Castro, que convoca a la unidad y a avanzar con pasos cada vez más sólidos hacia la imprescindible integración política, económica y social. Otras agencias de prensa como la estadounidense AP, la china Xinhua, la española EFE, la francesa AFP y la venezolana de Noticias se refirieron a la propuesta del mandatario cubano a encontrar soluciones novedosas y factibles para la actualización y revisión del acuerdo de comercio
que permitirá el libre acceso con arancel cero de 297 productos de países del CARICOM y de 47 productos cubanos. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El diario estadounidense The New York Times señala hoy que el gobierno de ese país debe publicar los videos que muestran la alimentación forzosa a los presos que realizan una huelga de hambre en la ilegal base de Guantánamo. El artículo se refiere a que abogados del Departamento de Justicia impusieron una demanda el 2 de diciembre último para impedir la publicación de 28 filmaciones sobre cómo los militares alimentaban por la fuerza a Ahmed Mustafa Diyad, un prisionero sirio discapacitado. Los representantes legales del reo y varios órganos de prensa, incluido The New York Times, solicitaron la divulgación de esos videos. La petición fue acogida por la jueza Gladys Kessler de la Corte Federal del Distrito de Columbia, pero la magistrada mantiene temporalmente sin efecto su decisión en espera de la respuesta del gobierno, que defiende el carácter secreto de las grabaciones. La 24ª Cumbre Iberoamericana inició esta tarde sus trabajos en Veracruz, México, con la asistencia de mandatarios y delegaciones de los 22 países invitados. Los asistentes analizarán cómo relanzar este foro nacido por iniciativa de España en 1991. América Latina ahora necesita una relación más simétrica y horizontal con los países de la península ibérica, dijo Rebeca Grispan, la nueva secretaria general, en un evento previo al inicio de la cumbre. La cultura, la educación e innovación serán los principales temas a debatir en el encuentro cimero. Muy buenas noches, este es su tiempo para los deportes. Ya concluyeron los primeros encuentros de la 44ª Serie Nacional de Béisbol luego de la reanudación tras los Juegos Centroamericanos de Veracruz. Hoy lunes fue día de traslado y mañana comienzan interesantísimas subseries. Refiere el colega Aurelio Prieto Alemán que entre estas sobresalen las de Artemisa Ciego de Ávila en el 26 de julio, Industrial Espinar en el Latino y Santiago La Isla en el Guillermón. En otros encuentros, Guantánamo recibirá a Matanzas en el Bantroy, Gran Malastunas en el Mártires de Barbados, Holguina Villaclara en el Calixto y Santi Espíritus a Mayabeque en el José Antonio Huelga. Mañana martes al Estadio Pedro Marrero de nuestra capital regresa la actividad competitiva con el desarrollo del primero de 2 partidos amistosos de carácter internacional, clasificación masculina, entre una selección de Aruba y la escuadra menores de 20 años de nuestro país. El sugerente choque pactado para las 3:30 de la tarde forma parte de la preparación de la Sub-20 de Cuba, la que buscará en Jamaica a principios del año próximo los boletos por CONCACAF para el Mundial de la categoría y también para el torneo de la disciplina de los venideros Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Los holandeses caribeños deben arribar a nuestro país en las primeras horas de este martes. Los pupilos del técnico William Bennett lograron recientemente en Haití la inclusión de su escuadra en el premundial de la región, torneo que los pudiera situar en la próxima cita continental. Aruba y Cuba volverán a enfrentarse el jueves en el mismo escenario y a la misma hora. Concluye el tiempo para los deportes en el Estelar. Muy buenas noches. La provincia de Holguín se sumó a la arrancada de la campaña azucarera en el país. En ese territorio, en estos momentos, muelen 2 centrales y otros 2 alistan su maquinaria para iniciar en los próximos días la llamada zafra chica, la que pronostican sea una de las mayores en los últimos años. Con la arrancada de los centrales Urbano Noris y Cristino Naranjo, inició la zafra en la provincia de Holguín, una de las que se propone entregar mayor volumen de azúcar al país en esta campaña, con más de 200.000 toneladas. En las horas que llevamos moliendo, el ingenio no ha tenido ninguna dificultad. Esto ha sido gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y de resolviendo todos los problemas que tuvimos en la zafra anterior. Esta va a ser la zafra más grande de Cristino Naranjo durante los últimos 12 años, que esperamos que sea la más eficiente y superior a la que tuvimos años anteriores. Otros 2 ingenios, el Loinace Chavarría y López Peña, alistan su maquinaria para incorporarse en los próximos días a la llamada zafra chica, la mayor del territorio en los últimos años. Desde Holguín, Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. Un nuevo cambio de tiempo se pronostica para mañana en la región occidental de nuestro país. Observen en el mapa del tiempo el frente frío que se encuentra ya en el sudeste del Golfo de México y debe llegar al occidente de nuestro territorio en horas de la mañana, precedido de algunos chubascos y lluvias que comenzarán desde hora de la madrugada. En la imagen de satélite se puede observar cómo se va estructurando la banda frontal en el sudeste del Golfo de México, que, como les decía, debe llegar en horas de la mañana al occidente de nuestro país, pero desde horas de la madrugada estará amaneciendo en la parte occidental con predominio de nublados y con algunos chubascos y lluvias, principalmente en Pinar del Río y zonas de la costa norte. La madrugada será fría hacia zonas del interior con valores de temperatura entre 15 y 17 grados, en el resto estará entre 18 y 19 grados Celsius. Por la tarde continuará nublado, pero irán disminuyendo las lluvias y las temperaturas máximas serán frescas con valores de 24 y hasta 26 grados Celsius. Los vientos soplarán del noroeste al norte con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, que llegarán a 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte occidental. En las provincias de la región central, un amanecer con poca nubosidad y parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte. Temperaturas alrededor de 16 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado, con aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte y temperaturas máximas de 26 y 28 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte y con poca nubosidad hacia el interior y sur. Temperaturas mínimas en la madrugada bajas con valores de 17 y hasta 21 grados Celsius en Santiago de Cuba. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias y temperaturas máximas elevadas con valores de 29 y hasta 31 grados Celsius. Para los próximos 3 días se pronostican aisladas lluvias en el oriente de nuestro país debido a la permanencia de este sistema frontal, y las temperaturas extremas serán muy bajas, los días serán invernales y las madrugadas muy frías hacia zonas del interior de todo nuestro país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Después de haber recibido un premio coral honorífico, el actor puertorriqueño Benicio del Toro ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la que destacó su enorme satisfacción por participar en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Con réplicas directas y un lenguaje suspicaz, el actor puertorriqueño Benicio del Toro respondió a las múltiples interrogantes de los periodistas. Sobre su rol protagónico en el largometraje de ficción Escobar Paraíso Perdido, Del Toro reconoció el reto de haber dotado de acento a su personaje, no solo desde el idioma español, sino desde el inglés. El actor finalizó este encuentro con la prensa a través de palabras que resumen a Cuba como un destino obligado, gracias al calor de su gente y a la riqueza que en esta isla posee el cine. Omair Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y luego de concluida la quinta cumbre CARICOM-Cuba, los mandatarios y jefes de delegaciones dejaron constancia de la ocasión en la foto oficial del evento. Foto también llamada de familia. Como es conocido y sabe todo nuestro pueblo, a esta cumbre en Cuba asistieron dignatarios de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. El sistema establecido entre CARICOM y Cuba desde el año 2002 estipula que estas cumbres se realicen cada 3 años. Y como habíamos anunciado, retransmitimos a continuación de forma íntegra la ceremonia de inauguración de la quinta cumbre CARICOM-Cuba que se realizó hoy en La Habana. buenos días. Cuba da la más cordial bienvenida a los honorables jefes de Estado y de Gobierno de los hermanos países de la Comunidad del Caribe, CARICOM,
así como a los ministros y demás integrantes de sus delegaciones y a los representantes de organismos regionales invitados a esta quinta cumbre CARICOM Cuba. A continuación, el presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, pronunciará el discurso inaugural de esta cumbre. Honorable Gastón Alfonso Brown, primer secretario de Antigua y Barbuda y presidente en ejercicio de CARICOM. Honorables jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de CARICOM, Su Excelencia Irwin Larroque, secretario general de CARICOM, Excelentísimo señor Didaco Yui, director general de la Organización de Estados del Caribe Oriental, Excelentísimo señor Alfonso Múnera Cavadía, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. Les doy la más cordial bienvenida y les deseo una grata estancia en nuestro país. Nos regocija recibir a los líderes y representantes de la familia caribeña. Compartimos una historia común de colonialismo, esclavitud y lucha por la libertad, independencia y desarrollo, que es el crisol en el que se han fundido nuestras culturas. También enfrentamos retos comunes que solo podremos vencer con la más estrecha unidad y eficaz cooperación. Este es el sentido del propósito de estas cumbres trienales, que celebramos impulsar y fortalecer a nuestros vínculos fraternales de colaboración, concertación y solidaridad para avanzar en la necesaria integración latinoamericana y caribeña soñada por los próceres de la independencia y postergada durante más de 200 años. Hoy es una necesidad vital para nuestra supervivencia. La exitosa trayectoria de CARICOM, la participación de todos sus estados miembros y de Cuba en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y en la Asociación de Estados del Caribe, así como la membresía de algunos de nosotros en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, TCP, y a Petrocaribe, han contribuido al avance de la integración regional y debemos continuar impulsando su consolidación. Estimados jefes de Estado y de Gobierno e invitados, cada año celebramos en este día el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba de los primeros 4 estados independientes de la Comunidad del Caribe. Como dijera el compañero Fidel Castro Ruz, en el acto conmemorativo del 30 aniversario de este importante acontecimiento, dijo: probablemente los líderes de estos países, considerados igualmente padres fundadores de la independencia de sus naciones y de la integración caribeña, Errol Barrow de Barbados, Forbes Burnham de Guyana, Michael Manley de Jamaica y Eric Williams de Trinidad y Tobago, al decidir el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba,
comprendían que estaban trazando el camino para lo que sería después la política exterior de la Comunidad del Caribe, que tiene hasta el día de hoy 3 características fundamentales: la independencia, la valentía y la acción concertada, concluía el compañero Fidel. Estas palabras mantienen toda su vigencia. A los 42 años de aquella audaz decisión, nos enorgullecemos de las excelentes relaciones que mantenemos con todos los países del Caribe, y en cada capital disponemos de las embajadas respectivas. Ustedes también tienen sus representaciones en La Habana, lo que se completó con la inauguración el pasado 25 de junio de la Embajada de San Cristóbal y Nieves, con la honrosa presencia del primer ministro, nuestro estimado amigo, el muy honorable Denzel Douglas. Este es un buen momento para reiterar que, a pesar de las dificultades económicas y de los cambios que estamos haciendo para perfeccionar el modelo económico y social, mantendremos el compromiso de cooperar y compartir nuestros modestos logros con los hermanos del Caribe. En la actualidad tenemos 1.806 colaboradores en todos los países de CARICOM. De ellos, 1.461 en el campo de la salud. Se han graduado 4.991 jóvenes caribeños y actualmente 1.055 estudian en Cuba. Adicionalmente, estamos colaborando con el Caribe y continuaremos haciéndolo en la prevención y el enfrentamiento a la pandemia del ébola en el plano bilateral y en el contexto del ALBA y de la CELAC, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. La reunión de expertos celebrada a fines de octubre en La Habana contó con especialistas de todo el hemisferio, incluso con representantes de territorios caribeños aún dependientes. En las últimas semanas, 61 funcionarios, médicos, expertos de la salud y otras esferas de los países de CARICOM han recibido entrenamiento en Cuba. En adición, se atiende la solicitud de 9 estados de CARICOM que solicitaron la asistencia cubana para capacitar al personal médico de sus países. Como pequeños estados insulares y naciones en desarrollo, enfrentamos el reto de sobrevivir y avanzar en medio de un mundo convulsionado por una crisis económica global, con todas sus manifestaciones en el orden financiero, energético, ambiental y alimentario, enfermedades mortales y guerras. Reitero hoy la invariable posición de Cuba de apoyar en todas las circunstancias el derecho de los países pequeños y vulnerables a recibir un trato especial y diferenciado en el acceso al comercio y las inversiones. Los desafíos del siglo XXI nos obligan a unirnos para enfrentar juntos los desastres naturales, los efectos del cambio climático, concertar enfoques sobre la agenda de desarrollo
post-2015 y en especial para enfrentar colectivamente los mecanismos de dominación que nos impone el injusto sistema financiero internacional. Unimos nuestras voces a las de la comunidad del Caribe para exigir la inmediata supresión de nuestras naciones de las listas unilaterales que obstaculizan el desarrollo económico y el intercambio comercial con otros países. La cooperación para enfrentar las consecuencias del cambio climático merece una atención especial. La elevación del nivel del mar amenaza la existencia de muchos de nuestros países. Los cada vez más frecuentes huracanes, lluvias intensas y otros fenómenos causan grandes daños humanos y económicos. No nos queda otra opción que fortalecer la concertación para enfrentar esta realidad y mitigar el tremendo impacto que causan en los recursos hídricos, las zonas costeras y especies marinas, la diversidad biológica, la agricultura y los asentamientos humanos. Cuba tiene estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo e implementa el macroproyecto Peligros y Vulnerabilidad Costera 2050-2100, que incluye proyectos sobre el estado de salud de los manglares y dunas costeras, evaluación de las playas, asentamientos costeros e infraestructura, experiencias que estamos dispuestos a compartir con los hermanos de CARICOM. Tenemos mucho trabajo por delante. Como hemos anunciado, en el próximo trienio comenzarán a funcionar, con el modesto apoyo de Cuba, la Escuela Regional de Artes en Jamaica y el Centro de Estimulación del Desarrollo de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, con sede en Guyana. Más estudiantes caribeños podrán acceder a estudios universitarios en nuestro país, en particular en la especialidad de medicina. Ayudaremos también en la preparación de expertos de los países de CARICOM en temáticas relacionadas con la mitigación y el enfrentamiento de riesgo ante los desastres naturales, así como en la difícil etapa de recuperación a estos. Asimismo, continuaremos ofreciendo nuestra ayuda solidaria en la formación de recursos humanos y en la atención médica. En este sentido, se destaca la oportunidad que otorgaremos a médicos graduados en Cuba que estén ejerciendo en sus países para que estudien una segunda especialidad de manera gratuita. El desarrollo y las inversiones entre nuestros países sigue siendo un tema pendiente. Las dificultades con la transportación aérea y marítima en la subregión y el deterioro de nuestras economías, producto de la crisis internacional, atentan contra el avance en estos sectores. Debemos encontrar soluciones novedosas, factibles y convincentes para todos. En este sentido, acogemos con beneplácito los esfuerzos conjuntos para la actualización y revisión del Acuerdo de Comercio y Cooperación Bilateral que permitirá el libre acceso con arancel cero
de 297 productos de países de CARICOM y de 47 de nuestro país. Aprovecho la ocasión para reiterar nuestro firme apoyo a la justa demanda de CARICOM de compensación por parte de las potencias coloniales por los horrores de la esclavitud y el reclamo igualmente justo de recibir cooperación de acuerdo con su situación real y necesidades, y no sobre la base de estadísticas de ingresos per cápita que los califican esquemáticamente como países de renta media y excluyen de flujos de recursos financieros indispensables. Es ineludible el compromiso de apoyar la reconstrucción y el desarrollo de la hermana República de Haití, cuna de la primera revolución independentista en América Latina y el Caribe, con cuyo heroico y sufrido pueblo tenemos todos una deuda de gratitud. Como he dicho en otras ocasiones, los cubanos agradecemos profundamente a nuestros hermanos caribeños por su vertical posición de respeto y solidaridad hacia nuestra patria. Jamás olvidaremos el permanente respaldo a la resolución contra el bloqueo a Cuba, así como las numerosas experiencias de solidaridad en el debate general de la Asamblea General de la ONU y en otras tribunas internacionales, rechazando la espuria inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Distinguidos jefes de Estado y Gobierno e invitados, en esta quinta cumbre CARICOM-Cuba les propongo intercambiar ideas y propuestas viables para continuar trabajando de conjunto en el desarrollo de nuestra cooperación bilateral, en el intercambio y la diversificación de nuestras relaciones económicas y comerciales, en el enfrentamiento a los retos que nos impone el mundo globalizado, injusto y desigual en que vivimos, plagado de graves problemas que amenazan la existencia de la humanidad y sobre todo en la manera de avanzar con pasos cada vez más sólidos hacia la imprescindible integración política, económica y social de América Latina y el Caribe. Tenemos ese deber impostergable con nuestros pueblos. Sin más, declaro inaugurada la quinta cumbre CARICOM-Cuba. Muchas gracias. A continuación, en esta quinta cumbre CARICOM-Cuba, hará uso de la palabra el presidente de la Comunidad del Caribe, honorable Gaston Alfonso Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda. Thank you, gracias, Madam Chair Lady. Señora Presidenta, Your Excellency, Su Excelencia Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado de Cuba, colegas de los gobiernos del CARICOM, honorables ministros del gobierno de Cuba y CARICOM, Secretario General de la Secretaría de CARICOM, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores. Ante todo,
Presidente Castro, quisiera agradecerle en nombre de todos los jefes de estados de los países del CARICOM y de nuestras delegaciones por su cálida bienvenida a su inspiradora patria, Cuba. También le agradezco por su declaración anterior y por la amable asistencia de su país con el CARICOM y de todo lo que podemos hacer juntos. Mucho de lo que usted ha dicho dará contenido y sustancia a nuestros debates que esperamos sean fructíferos. Señoras y señores, hace 42 años hoy, 4 países anglófonos independientes del Caribe realizaron un acto de principio y desafío. El acto de principio fue establecer simultáneamente relaciones diplomáticas con Cuba. El acto de desafío fue oponerse a los Estados Unidos de América y a muchos países de América Latina en relación a que el gobierno de Cuba no debía ser reconocido y Cuba debía ser aislada. Los 4 países anglófonos independientes que tomaron ese paso fueron Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Con ese simple acto de valentía, los gobiernos de esos 4 países rompieron el embargo diplomático en el hemisferio contra Cuba y garantizaron su colapso. Hoy, todas las naciones en el hemisferio, salvo una, mantienen plenas relaciones diplomáticas con Cuba. Pero 4 gobiernos del CARICOM estuvieron valientemente al lado del pueblo y del gobierno de Cuba para oponerse a este embargo diplomático. Los líderes de estos países actuaron en nombre de sus ciudadanos, pero contaban con el apoyo de todos los pueblos del Caribe. Muchos de ellos se veían limitados a unirse a esta acción por el colonialismo. Cuba es parte integral de nuestra familia caribeña, una que queremos y para la que exigimos respeto de todas las naciones sin excepción. Quisiera también homenajear a Cuba, al gobierno, a su pueblo, a la asistencia médica y a la responsabilidad internacional en la lucha contra la epidemia del virus del ébola. Nunca antes en la historia tan pocos habían ayudado a tantos. Los médicos y enfermeros cubanos no solo han puesto en riesgo sus vidas para salvar vidas en África, sino en otras partes del mundo, controlando la propagación de esta enfermedad. Esto merece nuestro respeto y nuestra eterna gratitud. Llamo a todos los presentes aquí para que muestren nuestro profundo agradecimiento. Señoras y señores, la solidaridad del CARICOM con Cuba se manifiesta por nuestras repetidas llamadas en todas partes del mundo para poner fin al bloqueo contra Cuba impuesto por Estados Unidos. Hago este llamado aquí desde esta capital en presencia del pueblo cubano y en nombre de todos los gobiernos y pueblos de la comunidad caribeña reunida aquí hoy. Presidente Obama y representantes del Congreso de los Estados Unidos, pongan fin a este embargo sin sentido contra Cuba ahora. Dejen que el pueblo cubano se desarrolle. Señoras y señores, debemos recordar que unos días antes de que el gobierno de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago
tomaran esa decisión histórica de unirse a Chile, Canadá y México para poner fin al embargo diplomático contra Cuba, los líderes de esos 4 gobiernos hicieron la siguiente declaración y cito: los países independientes de habla inglesa ejerciendo su derecho soberano y siguiendo la decisión de desarrollar la solidaridad regional y lograr una cooperación económica significativa entre todos los países del Caribe, buscarán establecer relaciones diplomáticas con Cuba, ya sean económicas, diplomáticas o ambas. En los 42 años que han pasado desde que los gobiernos del CARICOM materializaran esa declaración, la fortaleza de la cooperación de Cuba es manifiesta, y ahora con la presencia en Cuba de las misiones diplomáticas de los 45 estados caribeños, 42 estados caribeños. En realidad, Cuba es el único destino donde todos los estados caribeños se encuentran presentes y es muestra de nuestro respeto y admiración por Cuba. En el 30 aniversario del reconocimiento de Cuba por los estados independientes de habla inglesa, celebramos el Día de Cuba CARICOM el 27 de noviembre. Desde entonces siempre lo hemos celebrado con una reunión al más alto nivel donde trabajamos para elevar nuestra cooperación económica, así como nuestra solidaridad en la comunidad internacional. Al hacerlo, hemos tenido que tratar de beneficiarnos mutuamente, salvando muchos obstáculos. El comercio entre Cuba y CARICOM, aunque pequeño, ha crecido durante todos estos años. Sigue siendo un reto para todos nuestros gobiernos y para nuestras empresas mejorar esta base que se ha sentado. Es significativo que existe la voluntad y decisión por parte de todos nuestros países a cumplir con esto. Los representantes de nuestros gobiernos han estado trabajando en un protocolo que aumentará los campos de cooperación entre los países del CARICOM y Cuba. Este trabajo ha sido liderado o se ha realizado en una atmósfera de amistad y reconociendo los desafíos que enfrentan ambas partes. Hemos logrado grandes avances y dado el gran deseo de todos los gobiernos de lograr progreso en este sentido, estoy seguro que podremos alcanzar importantes resultados. Debemos establecer un mecanismo efectivo para desarrollar nuestro comercio, un mecanismo efectivo en cuanto a transportación para el transporte de bienes y personas entre nuestros países. En tal sentido, llamo la atención de esta cumbre para que preste atención al establecimiento de mecanismos para transportar bienes, servicios y personas entre nuestros países. Estoy convencido de que si Cuba y los países del CARICOM podemos establecer o desarrollar una red en este sentido, todos nuestros países se beneficiarán. Otro aspecto es el turismo. Si Cuba y los países del CARICOM pueden establecer vínculos de transporte aéreo y entre nuestros hoteles el turismo multidestino con la distinción de la rica cultura entre nuestros países, será un motivo de beneficio para todos nosotros. Podemos crear un mecanismo para transportar bienes entre nosotros. También debemos recordar que entre Cuba y las 14 naciones del CARICOM existen más de 25 millones de personas con un PIB que no es insignificante. En nuestra vecindad
Debemos desarrollar servicios y beneficios que todos necesitamos. Digo solamente que la más evidente verdad, Cuba ha tenido un papel relevante en el Caribe en cuanto a la ayuda para el deporte en nuestra región, y creo que los cubanos deben sentirse orgullosos en este sentido. Nuestra región tiene muchas riquezas y creo que si enseñamos a los cubanos a jugar cricket, podríamos tener un equipo de cricket del Caribe. Y Cuba tiene dos grandes jugadores de cricket, el presidente Raúl Castro y su hermano, el permanente comandante Fidel Castro, que nos ha enseñado a todos a cómo mantener las bases. Pero dejando a un lado los chistes, creo que hay mucho en términos de inversiones y comercio que podemos compartir para beneficio mutuo. ¿Por qué no podemos beneficiarnos de la experiencia de Cuba para luchar contra el ébola, enviando médicos que pueden aprender a cómo lidiar con el virus? ¿Por qué los países del CARICOM y Cuba no podemos compartir el conocimiento y las experiencias en cuanto a deporte, particularmente en el atletismo, para poder alcanzar medallas de oro? Señoras y señores, lo que digo es que los campos de cooperación entre nuestras naciones son muy amplias. Debemos ser creativos e ingeniosos en tal sentido. Aumentar esta cooperación implica también aumentar la cooperación internacional. Una voz fuerte se escucha mucho mejor en la batalla. Los servicios financieros y los dictados de organizaciones financieras internacionales, el grupo de los 20, debemos coordinar nuestras posiciones y actuar unánimemente. Tal vez no podamos enfrentarnos a ellos solo, pero ellos no podrán ignorarnos si trabajamos juntos. Somos pueblos con una historia de esclavitud, de colonialismo, explotación, divisiones, para podernos gobernar. La división durante siglos nos ha debilitado para beneficio de otros. Ahora somos naciones maduras, viviendo en la misma vecindad con una historia común y ambiciones compartidas de una vida mejor. Si dejamos atrás el legado de las divisiones y las rivalidades, si no logramos cooperar entre nosotros, no tendremos a quién culpar. Solamente nosotros seremos los culpables. Esta cumbre en la que podemos llegar a conclusiones para el progreso de nuestras naciones y mostrar nuestra más inquebrantable solidaridad. El tiempo es ahora. Gracias. Seguidamente, en esta quinta cumbre, hará uso de la palabra el excelentísimo señor Irwin Laroque, secretario general de CARICOM. Your Excellency, Army General Raúl Castro, General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y ministro de la República de Cuba. Honorable Gastón Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda y presidente de la Comunidad Caribeña. Jefes de Estado y Gobierno y jefes de delegación del CARICOM.
director general de la Organización de Estados del Caribe Oriental, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, distinguidas señoras y señores. Esta quinta cumbre Cuba-CARICOM es testimonio de la solidaridad y relaciones fraternales que existe entre nosotros como pueblos caribeños. Hace 42 años hoy comenzamos este camino cuando 4 países independientes del CARICOM, actuando de consuno, vinieron a La Habana para establecer relaciones diplomáticas. Esta acción rompió con el embargo diplomático hemisférico, fue expresión de nuestra solidaridad con Cuba, nuestra hermana nación caribeña, y del respeto a la libre determinación. Hace 42 años, como muestra de una relación cada vez más profunda, consideramos la necesidad de un compromiso estructurado al más alto nivel. Esta cumbre, conjuntamente con la interacción de nuestros cancilleres, han servido para elevar y ampliar los campos de cooperación entre nosotros. Todos los Estados miembros independientes del Caribe tienen representaciones diplomáticas aquí en La Habana. Este es uno de los 3 destinos en todo el mundo en el que existe tal presencia del CARICOM. Cuba ha dado pruebas de su compromiso con el desarrollo sustentable de nuestro país, proporcionando su generosa ayuda en el campo de la salud, la educación, la agricultura y el deporte. Esto ha sido un importante impulso para la comunidad caribeña, especialmente para nuestros esfuerzos por fortalecer la capacitación de nuestros recursos humanos. Más recientemente, Cuba ha ayudado a los países del CARICOM a prepararse en caso de que el ébola llegue a nuestra región. De acuerdo con el papel de vanguardia de Cuba en la lucha contra esta mortal enfermedad, donde más de 250 médicos cubanos se encuentran a la vanguardia de la lucha en África Occidental. Esto no es una sorpresa para los que, como nosotros, hemos experimentado las acciones humanitarias de Cuba, como la Operación Milagro. Nuestro espacio compartido, el Mar Caribe, nos proporciona oportunidades de cooperación. Hemos trabajado juntos a nivel de la Asociación de Estados del Caribe para que este mar se reconozca como zona de desarrollo sustentable. Asimismo, trabajamos juntos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELACAC, para promover nuestra integración en temas socioeconómicos, políticos y ambientales. Estamos comprometidos con la Alianza de Pequeños Estados Insulares para advocar por un nuevo acuerdo sobre el cambio climático, los efectos del calentamiento global, como tormentas más severas, inundaciones, sequía, se sienten en nuestra región. Tenemos interés en lograr acuerdos globales en la próxima conferencia de las partes en París el año siguiente. A nuestra comparación para combatir la amenaza del cambio climático es importante, por tanto necesitamos una colaboración mutua beneficiosa para todos. Y esto es un elemento significativo en tal sentido. CARICOM y Cuba, como países insulares, comparten perspectivas similares en relación con las negociaciones de las Naciones Unidas respecto a la Agenda de Desarrollo post-2015. El objetivo de esta agenda es reducir las disparidades globales, especialmente las necesidades de los países insulares pequeños. CARICOM y Cuba se unen para luchar y lograr un desarrollo sostenible. Tratamos de consolidar nuestra amistad a través de la expansión del comercio entre Cuba y CARICOM. La reciente revitalización de nuestra comisión conjunta es un importante elemento en tal sentido. Esperamos concluir estas discusiones para poder expandir nuestros mercados. Los miembros fundadores de las relaciones Cuba-CARICOM, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, que rompieron el embargo diplomático con Cuba con su visita a La Habana en 1972.
Esta acción puso en marcha un proceso que ha estimulado una integración regional más intensa, particularmente entre los países de este hemisferio. Esperamos contar con la presencia de Cuba en todos los consejos hemisféricos y también esperamos que se ponga fin al injusto embargo económico y comercial impuesto por los Estados Unidos. Para concluir, deseo expresar mi agradecimiento, así como el de las delegaciones del CARICOM, por la generosa hospitalidad del gobierno y el pueblo de Cuba en esta cumbre que se celebra en la bella ciudad de La Habana. Hoy es un día de celebración. El 8 de diciembre es una fecha en la historia de la comunidad caribeña, Cuba y nuestra región. Nos hemos reunido aquí para promover nuestras relaciones en interés de los pueblos de todos nuestros países. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la prensa nacional y extranjera en la inauguración de esta quinta cumbre CARICOM Cuba y daremos inicio así a la sesión privada de esta cumbre CARICOM Cuba. La quinta cumbre CARICOM Cuba, que abogó por fortalecer la integración regional. Y la denuncia por el diario The New York Times de la alimentación forzosa a presos en la ilegal cárcel de Guantánamo. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.